Que Dios los bendiga. Hoy vamos a tener una enseñanza sobre la santidad y hoy vamos a estar estudiando en qué consiste la santidad de Dios, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para conocer más de la santidad. Para eso vamos a estar utilizando la Biblia. Así, si usted tiene una Biblia en su casa, usted puede leer la Biblia y usted puede leer cada texto de los que vamos a leer. Es muy importante que nosotros entendamos la santidad de Dios, porque de esa manera entonces nosotros nos vamos a dar cuenta del pecado y qué es lo que es el pecado, y necesitamos la salvación, necesitamos el arrepentimiento, necesitamos que Dios nos perdone de todo lo que hemos hecho erradamente. Entonces hoy vamos a comenzar en el libro de los Levíticos, en el capítulo 20, en el verso 7, hablando sobre la Biblia, sobre lo que dice aquí en esta parte. Y dice en el verso 7: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. En esta parte claramente la Biblia nos enseña, y dice aquí en este verso, dice que Dios es santo, y por lo tanto dice, ustedes también deben de ser santos. Y en esta parte dice también, dice guardar mis mandamientos, guardar mi estatuto y ponerlo por obra. Una de las cosas que pues si nosotros conocemos solamente parte de los mandamientos, nosotros debemos de estudiar más la Biblia para saber qué es lo que Dios nos enseña y qué es lo que Dios nos pide sobre el entendimiento de la santidad. Y entonces de esa manera nosotros pues vamos a tomar decisiones en la vida que llevamos y en la vida que estamos viviendo. Vamos a hacer cambios cuando nosotros leamos la Biblia, porque la Biblia nos enseña que debemos de hacer cambios, que debemos de poner por obra las enseñanzas de Dios. Y entonces vamos a utilizar el libro de los Éxodos en el capítulo 20, y ahí en el capítulo 20 están escritos los 10 mandamientos para el conocimiento, para que nosotros conozcamos la ley moral. Entonces en esta parte voy a leer los 10 mandamientos que están escritos aquí en el libro de los Éxodos, y qué es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y uno de los primeros mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. En esta parte los 10 mandamientos pues nos sirven para meditar, para reflexionar y para hacer cambios en nuestra vida. Una de las cosas, ¿por qué motivo? Porque estamos viendo lo que la Biblia nos enseña aquí, que Dios es santo, que Dios tiene una santidad, que Dios tiene una pureza, y que pues Él ha ordenado esta moralidad para que nosotros vivamos conforme al agrado de Dios. Y en esta parte vamos a ver qué es lo que dice más adelante, hablando sobre la ley moral. La ley moral nos enseña el conocimiento del pecado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el verso 24 dice de esta manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En el libro de los Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Conforme a la ley de Dios, dice, en el día del juicio seremos juzgados de acuerdo a nuestros hechos. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces es bien importante, ahorita que tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia, de leer el Evangelio, nos podemos dar cuenta en un futuro qué pasará después de que dejemos esta tierra. Después de que ya hayamos muerto físicamente, estaremos delante de Dios, y la Biblia nos enseña que pues seremos juzgados conforme a nuestras obras, conforme a lo que hemos hecho en esta tierra. Y una de las cosas que pues el día que estemos delante de la presencia de Dios, la Biblia nos enseña aquí en el libro de los Romanos
en el capítulo 6, verso 23, y dice que la paga del pecado es muerte. Y una de las cosas que, bueno, eso debería de conmovernos y deberíamos de pensar, ¿qué vamos a hacer el día que estemos en el juicio? Delante de la presencia de Dios, ¿cómo nosotros vamos a pagar la culpa, el pecado, la condenación que habrá en contra de nosotros? En aquel día nosotros no vamos a tener los bienes, no vamos a tener lo que tenemos aquí en la tierra, porque la Biblia nos enseña que fuimos hechos de polvo y que al polvo nos vamos a volver otra vez, que nosotros nos vamos a hacer polvo y que no nos vamos a llevar absolutamente nada el día que dejemos esta tierra. Entonces eso es una de las cosas que debería de preocuparnos. ¿Qué vamos a hacer en el día del juicio? Cuando seamos juzgados por las acciones, por las obras que hemos hecho aquí en la tierra, en desobediencia, en rebelión, en cosas que pues Dios no se agrada. Entonces, antes de que llegue ese momento, antes de que estemos en el juicio, Dios permite que el mensaje del Evangelio llegue pues a todos. El Evangelio, la Biblia nos enseña que va a ser predicado en todo el mundo antes de que Dios haga un juicio con toda la humanidad. Entonces, en esta parte, en el libro de los Romanos, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado pues es la separación de Dios. Y en esta parte la Biblia nos enseña que todos estamos pues esperando el día en que se nos va a llamar delante de la presencia de Dios, porque dice que está establecido que todos mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces no hay manera de cómo nosotros nos podamos escapar de la muerte. Vamos a morir tarde o temprano, vamos a un solo camino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de que llegue ese momento? Debemos de reflexionar, debemos de pensar qué estamos haciendo. Una de las cosas que a veces yo le comparto a la gente y les digo que a veces que nosotros estamos más fascinados a esta vida, estamos más apegados a todas las cosas materiales que hay en esta tierra y todo esto pasa, todo esto es un momento. Uno se hace viejo pronto, los años pasan, uno ve a los hijos crecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Biblia nos enseña que muy pronto nosotros dejaremos esta tierra, pero viviremos una eternidad después de la muerte. Y la cuestión es que nosotros debemos de interesarnos dónde vamos a pasar esa eternidad. ¿Vamos a pasar esa eternidad pagando las cosas erradas que hicimos en esta tierra? ¿O vamos a ir a un lugar donde vamos a tener paz y donde vamos a tener una tranquilidad? Porque la Biblia nos enseña sobre el arrepentimiento, sobre el cambio que debemos de hacer cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros hacemos la decisión mejor es el arrepentimiento y vivir en la verdad, en lo que Dios nos enseña y nos pide. Entonces nosotros nos estamos preparando para lo que va a ocurrir después de que dejemos esta tierra. Entonces, lo único que tenemos que hacer es meditar y reflexionar en esto que nos enseña la Biblia, que vamos a morir y que después de eso vamos a ir al juicio de Dios. Y una de las cosas preocupantes es qué vamos a hacer en el juicio. En esta parte más adelante, si nosotros nos preguntamos y decimos ¿cuáles son las cosas que me acusarán en el día del juicio? ¿Cómo este juicio se va a llevar a cabo? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 19, están escritas las obras, las acciones que uno hace. Y si nosotros ignoramos que esto pues no está bien, nosotros esto lo hacemos y para nosotros es normal, pero cuando leemos la Biblia, entonces la Biblia nos enseña que estas cosas no están bien. Entonces en este capítulo 5, en el verso 19, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le enseña a los Gálatas en aquel tiempo cuando él les estaba predicando el Evangelio y los estaba exhortando al arrepentimiento. Y en esta parte dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta parte claramente el apóstol Pablo nos está enseñando que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Cuando la Biblia, el Evangelio es leído, entonces nosotros reflexionamos y hacemos un cambio en nuestra vida. Porque si no hacemos ese cambio, entonces vamos a ir a un juicio, vamos a ir a un tribunal y nos vamos a enfrentar a las culpas que nos van a acusar en ese tiempo, porque realmente Dios no va a hacer ninguna acusación en contra de nosotros, porque Dios nos ha dado lo bueno, pero también existe lo malo, y es más fácil tomar lo malo que tomar lo bueno. Entonces en ese día simplemente Dios presentará las evidencias de nuestras acciones, de lo que hemos hecho, y como yo les dije antes, ¿cómo las vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar la transgresión y la violación y las ofensas que hemos hecho en contra de Dios? Porque hemos ofendido a Dios con nuestras acciones. Y una de las cosas que hay es que ¿qué vamos a hacer? Ahí no importa que digamos, pues yo me arrepiento y pues Dios me va a perdonar, pero la Biblia nos enseña que debemos de pagar por nuestro pecado. Entonces más adelante vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ver, ahorita por ejemplo acabamos de ver cuáles son las cosas, las obras que hacemos humanamente, que son manifestadas en nuestra vida. Y vamos a ver más adelante que dice, ¿qué vamos a hacer para pagar nuestro pecado? Tenemos una condenación que enfrentar en el día del juicio. Tal vez usted dice, me arrepiento y Dios me perdona. Sí, Dios le perdona, pero usted tiene que pagar por su pecado. Y para esto vamos a utilizar la ley civil como un ejemplo, como una ilustración, para que nosotros entendamos qué sucede cuando nosotros nos arrepentimos, pero simplemente nos arrepentimos, pero aún todavía tenemos que pagar por la pena, por la transgresión que hayamos hecho. Y en esta parte vamos a utilizar la ley civil, que es lo que ocurre en un juzgado, cuando una persona juzga a una persona por un delito. Por ejemplo, nosotros conocemos las leyes terrenales. Por ejemplo, una de las leyes es no robar, no matar. Y supongamos que usted dice, le dice al juez, pues sí, yo robé y yo maté. Y usted le dice al juez, me arrepiento y ya no lo voy a volver a hacer. Y usted le dice al juez, pues yo ya me puedo ir para mi casa, porque yo me he arrepentido y pues los cargos ya se desvanecieron, porque simplemente por el arrepentimiento pues ya quedó libre. Entonces lo que el juez le dirá a usted, sí, usted se ha arrepentido y está muy bien que se haya arrepentido, pero usted ha matado y ha robado. Entonces conforme a la ley civil, usted tiene que pagar, usted tiene que ir a prisión, tiene que pagar por su delito. Entonces es la misma manera cuando nosotros vamos al juicio de Dios y nosotros nos arrepentimos y le decimos a Dios, pues me arrepiento y pues ya no lo voy a volver a hacer. Pero Dios dice, es que pues está bien que te arrepientas, pero estás en mi presencia. Una de las cosas, estamos utilizando la ley civil para nosotros no acometer el delito, porque nosotros conocemos la ley terrenal. Entonces cuando nosotros pues nos frenamos y meditamos cada vez que pues a veces somos provocados para hacer alguna violación, tanto puede ser de tráfico
o puede ser de cualquier manera, pero nosotros como hemos leído la ley, por ejemplo la ley de manejo, entonces cuando nosotros estamos manejando, nosotros tenemos cuidado para no violar la ley, porque sabemos que si violamos la ley, entonces vamos a tener una infracción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros nos mantenemos respetando la ley civil, la ley terrenal, no vamos a tener la necesidad de ir a un juicio y de estar preocupados de que un día un oficial pues nos va a detener en el camino y nos va a decir, bueno, oiga, usted tiene un cargo porque pues usted ha violado la ley y lo tengo que llevar a corte, lo tengo que llevar delante del juez. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos y respetamos las leyes, nosotros no tenemos una preocupación de ir a un juicio. Entonces es lo mismo que está haciendo Dios. El Evangelio está siendo enseñado y está siendo predicado para que usted no vaya a este juicio, para que usted viva con esa paz y con esa tranquilidad y con ese gozo, de que usted no se preocupe de que usted va a ir a un juicio y usted no va a saber qué hacer. Entonces más adelante ya vimos, por ejemplo, en esta parte qué es lo que ocurre cuando nos arrepentimos, pero ya estamos en el tribunal, ya hemos cometido el delito y ya estamos ahí y lo único que nos queda es pagar por nuestro delito. Ahora vamos a ver en el libro de Santiago qué es lo que dice Santiago hablando sobre la humildad. Porque si usted se arrepiente, usted tiene que dejar su orgullo y vivir una vida humilde. Si usted toma una decisión hoy de salvarse, de aceptar el Evangelio, de aceptar el Señor Jesucristo, entonces el único fruto de arrepentimiento que usted va a tener es la humildad, es la sencillez. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña en este libro de Santiago, dice ahí, en Santiago, dice así la Biblia, en Santiago 3:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Isaías capítulo 2, verso 11 dice, la altivez de ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Una de las cosas que si nos ponemos a pensar, el día que vayamos delante de la presencia de Dios y seamos juzgados y no nos arrepentimos, ¿cuál fue la razón y cuál fue el motivo por los cuales no aceptamos la invitación a la salvación? La invitación que Dios nos hace de perdonarnos el pecado. Y una de las cosas que mientras he leído y mientras he estudiado, he encontrado que el orgullo es una de las enfermedades de las que enferman a todas las personas, el orgullo y la arrogancia. Y la Biblia nos enseña en este verso de Santiago 3:6 que Dios resiste, que Dios no quiere a todas las personas que tienen esta actitud, pero dice que Él da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros por vanidad, por el orgullo, por el qué dirán, por las amistades, por la familia, por el lugar donde nos relacionamos, van a decir que ya somos creyentes en Cristo y que nosotros ya pues ya no podemos tener nada que ver con el pecado, porque si aceptamos el Evangelio, si aceptamos al Señor Jesucristo, entonces nosotros vamos a salir de donde estamos, vamos a dejar todas las cosas que no le agradan a Dios, porque como estábamos viendo en el libro de Gálatas, las obras que se manifiestan en nuestra vida, ahí nos habla sobre la borrachera, el adulterio, los placeres y todas las cosas que hay en el mundo. Pero la Biblia nos enseña y dice que todos aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, lo que quiere decir no entrarán en el reino de Dios. Entonces en esta parte, ¿qué es lo que
la Biblia nos está enseñando sobre la altivez, sobre el orgullo. Aquí la Biblia nos enseña en Isaías, en este capítulo 2, en el verso 11, y dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Dice: y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6, qué es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de la salvación. En este verso 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el verso 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo de Dios. En esta parte, la Biblia nos enseña que no tenemos entrada al reino de Dios si no tenemos la santidad y si no hemos aceptado al Señor Jesucristo, porque Él dice: yo soy el camino y yo soy la verdad, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice esto? Porque Él tomó el lugar del pecado de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él recibió los azotes. Él recibió la culpa. Él tomó el lugar de nosotros. Porque la Biblia nos enseña que todos nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Que todos nos apartamos del camino de Dios. Que todos nosotros, lo único que hemos hecho es pecar. Pero la Biblia nos enseña en este verso de Juan 3:16, y dice aquí: porque de tal manera Dios amó al mundo, dio a su Hijo. ¿En qué? En prueba de su amor por nosotros, para salvarnos del juicio, para salvarnos de ese juicio donde nadie se va a poder salvar. Entonces, en este momento, si tú reflexionas, si tú amas tu vida, entonces en este momento tienes la oportunidad de hacer algo por tu vida y aceptar el regalo de Dios, la salvación, porque Dios te la está ofreciendo gratis. Lo único que tienes que hacer es creer, pero la creencia va acompañada con la fe, y la fe va acompañada con la obediencia. Y para que tú sepas que eres salvo, vas a dar un testimonio. Los hechos de tu vida, las acciones de tu vida, van a dar un testimonio de que tú eres salvo en el Señor Jesucristo. Y no importa cuál sea tu religión, cuál sea tu creencia, en que estés involucrado, pero la Biblia es clara, que solamente hay un camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. La Biblia dice en esta parte que el que no cree, pues es condenado, porque no ha creído en aquel en el que ofrece la salvación, la libertad, el pago del pecado. En esta vida, mientras caminamos, mientras vivimos en esta tierra, hay dos caminos para caminar. Está el camino de la perdición, el camino del pecado. Y la Biblia nos enseña que son muchos los que caminan por ese camino. Y la Biblia nos enseña también que está el camino de la salvación. ¿Cómo vamos a saber por cuál camino vamos? La Biblia nos enseña que el árbol por el fruto se conoce, porque un árbol no puede dar manzanas y peras
Si es un árbol de manzanas, da manzanas. La Biblia dice que del corazón de un hombre no pueden salir cosas buenas y malas. Entonces, el hombre va a sacar cosas buenas de su corazón y eso va a dar testimonio, pues, de que sí, tiene lo bueno dentro del corazón. Pero si saca maldad de su corazón, la Biblia nos enseña que entonces esa persona está lleno de maldad. Entonces, no nos vamos a engañar. No hay necesidad de que nadie nos venga a decir cuál es nuestra condición de vida. Porque nosotros damos testimonio con nuestra boca, con nuestra manera de vivir. Estamos comprobando quiénes somos y estamos diciendo quiénes somos. En esta hora, Dios te ofrece salvación para no ir al juicio y que tengas que pagar tu condenación. Entonces, hoy es el día y este es el momento de que dobles las rodillas y tú, donde estés, le digas a Dios que has ofendido a Dios, que has violado la ley de Dios y que te arrepientes. Pero la Biblia dice que debemos de tener un arrepentimiento con lágrimas, con dolor. Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, en momentos emocionales, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en el matrimonio, ¿cómo las parejas se reconcilian? Las parejas se reconcilian porque tienen un arrepentimiento de corazón y prometen no volver a hacerlo, como las infidelidades que a veces ocurren y que son muy comunes a veces. Tanto la mujer y tanto el hombre caen en el pecado. Y todo por un momento, por una fantasía. ¿Y cuál es la reconciliación? Un arrepentimiento sincero y de no volverle a fallar a la pareja. En este momento es lo mismo que Dios está esperando de ti. Un arrepentimiento sincero. Que Dios te bendiga.